y amén. ¿Quién me llamó? Fue el Señor que me llamó, yo y Guillermo. Busque en su Biblia Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 24. Marcos 9, 14 al 24. Dice así la palabra del Señor. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud les respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y una vez más, Señor, nosotros nos acercamos a ti y traemos tu palabra en esta noche, para que seas tú el que nos hables, para que seas tú el que nos ministres y el que hables a lo profundo de nuestro ser. Oro presentándola delante de ti, para que hables, Señor, a nuestras vidas y para que nosotros no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella, y que podamos dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y el día de hoy el Señor nos llama a que seamos creyentes y no incrédulos. Y vamos a ver esta porción que está en Marcos capítulo 9. Y la palabra de Dios nos habla, y el Señor nos habla a través de toda su palabra, sobre la fe y sobre cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos creyendo y confiando en Él. Y del otro lado nos habla sobre la incredulidad y sobre cómo Él aborrece la incredulidad y cómo Él no le gusta que nosotros seamos incrédulos. Por lo tanto, hoy el llamado a cada uno de nosotros que Dios nos hace es a que nosotros seamos creyentes, a que nosotros confiemos y creamos, y no que seamos unos incrédulos. ¿Cuál es la escena que está en Marcos capítulo 9? Al principio, Jesús, en los primeros versículos, se aparta con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y Jacobo, y se va a un monte, y en ese monte se transfiguró. ¿Ha leído esa porción donde Jesús se transfigura? Y donde Pedro se le ocurre la maravillosa idea y dice: hagamos 3 ramadas, una contigo, una con Moisés y otra con Elías. Y el Señor se manifiesta y le habla, y tienen una experiencia con el Señor esos 3 discípulos. Pero los otros 9 discípulos se quedaron con el ministerio y se quedaron con la multitud. Y cuando ellos llegan, se encuentran con una multitud de gente que está con los discípulos, pero sobre todo, dice la palabra, que están discutiendo con los discípulos. Sobre todo los escribas que habían ahí estaban discutiendo con los discípulos. Y Jesús llega, y cuando Jesús llega, las personas lo identifican y van corriendo a él y comienzan a saludarlo, pero Jesús va muy enfocado y le pregunta: ¿qué discuten con ellos? Y aparece un personaje que dice: yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo para que lo echen fuera. Es un espíritu que lo derriba, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Yo le dije a tus discípulos que echaran fuera el espíritu, pero ellos no pudieron.
Y Jesús le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar en medio de ustedes? ¿Hasta cuándo he de estar en medio de ustedes? Y antes de ver un poco el pasaje, nosotros tenemos que ver qué es la incredulidad. Ustedes se están riendo, se le cayó la cédula ahí, porque yo no había nacido cuando daban esa serie. Ustedes se acuerdan, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Qué es la incredulidad? Miren, la incredulidad es la repugnancia o dificultad en creer algo. Es un escepticismo, desconfianza, suspicacia, sospecha, recelo, duda. La incredulidad es lo contrario a la fe, es lo contrario a confiar en Dios. Cuando una persona no confía en Dios es una persona incrédula. Por eso el Señor no le gusta que nosotros, sus hijos, seamos incrédulos. Porque Él quiere que nosotros seamos creyentes, que nosotros confiemos en Él, que nosotros creamos en Él. Y claro, cuando nosotros tenemos pistas y nosotros vemos algunas cosas, pues nosotros es fácil creer. Cuando nosotros vemos a Dios manifestarse, nosotros decimos, Dios se está manifestando también, pero cuando nosotros no vemos nada y cuando nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, o nosotros no sabemos qué vamos a comer mañana, o nosotros no sabemos cuál es la situación mañana, nosotros comenzamos a dudar y comenzamos a tratar de resolver con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas. Y eso, en cierto modo, es una forma de incredulidad, de no esperar y de confiar en el Señor. El Señor quiere que nosotros confiemos completamente en Él y que le entreguemos a eso. Signos de incredulidad en nuestra vida, ¿qué son? Pues la duda, la inseguridad, el doble ánimo, un día creemos, otro día no creemos, el menosprecio o la burla, decir, bueno, pero será verdad, yo creo esto de la Biblia, pero esto como que, eso como que no es, eso era como que lo pusieron ahí de más, o eso como que, y no, cada cosa que está en la palabra tiene su origen, tiene su explicación y tiene su razón de ser. Y hay cosas que a veces nos cuesta creerla, pero Dios quiere que la creamos. Él le dijo a sus discípulos en una ocasión, lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. Y nosotros queremos que Dios nos diga todo ahora, nosotros queremos entender todo ahora. Y somos así medio lógicos y queremos tener toda la información para creer, pero Dios a veces no nos da todo, ni nos enseña todo, sino que quiere ver si nosotros estamos confiando y creyendo en Él, sin tener todo el escenario resuelto y toda la situación resuelta. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros desconfiamos, cuando nosotros no estamos creyendo completamente, esos signos son las cosas que nos pasan en nuestra vida. ¿Qué sucede? Que Jesús le dice, generación incrédula, a sus discípulos solamente, no, a los 9 que había ahí, no solamente a los 9 que había ahí, a la multitud completa, porque no estaban creyendo en el poder de Dios, no estaban creyendo y confiando en el poder de Dios. Este hombre posiblemente atormentado porque este hijo tenía un espíritu maligno que se manifestaba en su hijo y que quería matarlo. Más adelante dice que lo echa en el fuego o en el agua buscando matarlo, buscando hacerle daño. Y aunque tiene rasgos y características de un cuadro de epilepsia o de un cuadro de una persona que está convulsionando, sin embargo, a la luz de la palabra, cuando nosotros lo vemos, esos rasgos no solamente se dan como una enfermedad física, sino que se dan cuando se presenta a Jesús y se dan cuando una persona, no solamente el cuadro que nosotros conocemos con esas características, sino que quiere hacerle daño a la persona, que quiere matar a la persona. Y Jesús revela que hay un espíritu. Y el hombre sabía que había un espíritu. El muchacho era mudo, no podía hablar. Jesús reprendió un espíritu mudo y un espíritu sordo. No hablaba ni escuchaba. Y obviamente lo que quiere nuestro enemigo es robar, matar y destruir. Y quería pues destruir la vida de este muchacho. Entonces Jesús dice, luego de que le llama generación incrédula, dice, pide que le traigan al muchacho. Tráiganme al muchacho. Y cuando el muchacho viene, el espíritu que está en el muchacho ve a Jesús y comienza de una vez a manifestarse. Como pasó con otro endemoniado en Gadara, que también cuando vio a Jesús no quería que Jesús lo echara fuera y comenzó a manifestarse. Y ese espíritu comienza a manifestarse de esa manera y quiere matar al muchacho desde que Jesús lo ve. Sin embargo, en nuestra humanidad, nosotros esperaríamos que Jesús, de una manera sobrenatural, dijera, espíritu, fuera, déjalo tranquilo y vete, y lo sane, y todo el mundo, wow, y alaban al Señor porque el Señor hizo el milagro. Sin embargo, el Señor
en su extraña obra y en su multiforme gracia, no hace eso en ese momento, sino que el Señor le pregunta, ¿desde cuándo Él le pasa eso? ¿Por qué le está pasando eso? Y esos son lo que yo he llamado las preguntas del Señor. Y a veces Dios nos hace preguntas a nosotros y no nos resuelve nuestros problemas de manera inmediata porque quiere tratar algo que está dentro de nosotros. Y no necesariamente del muchacho que tiene el espíritu, sino del papá del muchacho que lo llevó para que le sacaran el espíritu. ¿Ha tratado Dios alguna vez contigo con alguna pregunta? ¿Te ha preguntado Dios algo alguna vez? Porque cuando Dios te pregunta algo, te está preguntando porque tiene un propósito y tiene un trato contigo. Porque quiere que salga de ti lo que hay en tu corazón, para entonces, cuando tú te des cuenta de lo que hay en tu corazón, tú puedas arrepentirte, humillarte, reconocer, entregar al Señor y entonces Él pueda traer la sanidad. Pero Él quiere enseñarnos eso. Y yo quiero que usted se imagine en la escena de este muchacho en el piso con un ataque, el espíritu manifestado queriéndolo matar y haciendo un ataque de convulsiones, y el Señor lo que hace es que le pregunta al papá, ¿y desde cuándo? Yo me imagino a la multitud tratando de acorralar al muchacho para que el muchacho no se hiciera daño o quién sabe qué, pero el Señor no lo sana de una vez, sino que le hace una pregunta al papá. Y el papá responde y le dice, desde su niñez hace eso, desde su niñez hace eso. Y no solamente eso, dice, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Entonces, que era un espíritu que quería hacerle daño, quería matarlo al muchacho. Pero, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y ahí salió lo que había en el corazón de este hombre, que era lo que Jesús quería que saliera para tratar y dar la enseñanza y tratar con él. ¿Cuántas veces nosotros estamos con el agua por aquí clamando al Señor, pidiéndole al Señor, y el Señor no nos resuelve el problema, y lo que nos hace es una pregunta, o lo que nos hace es permitir una circunstancia, una situación en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nosotros? Este hombre dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes hacer algo. Tú tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores delante de ti. Y tú le estás diciendo si tú puedes hacer algo. Y no era que él no lo sabía, porque evidentemente Jesús tenía fama de que hacía milagros. Él buscó a Jesús, la que encontró fue los discípulos, pero era para que echaran el espíritu fuera, porque él sabía que Jesús podía hacerlo. Sin embargo, este hombre tenía problemas de fe. Tenía problema con creer completamente en Dios. Tenía problema con creer que Dios podía ayudarlo completamente. Probablemente había perdido todas las esperanzas. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. ¿Ustedes creen que Dios no sabía desde cuándo ese muchacho tenía ese problema? ¿Ustedes no creen que Dios sabe desde cuándo tú estás luchando con lo que estás luchando? ¿Desde cuándo tú tienes el problema que tienes? ¿Desde cuándo has estado batallando en situaciones? ¿Desde cuándo ha estado batallando con diferentes necesidades, con diferentes carencias? Dios lo sabe. Dios nos conoce si Él nos hizo. Y Él conoce cada cosa, aún las que nosotros decimos que nadie se la sabe, nadie sabe eso de mí. Yo no le he contado eso a nadie. ¿Saben qué? Dios lo sabe. Lo sabe. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a Él. Sin embargo, a veces Dios nos pregunta. Y nos hace preguntas que nos confrontan inmediatamente. En algún momento a mí, orando en la presencia del Señor en un lugar muy lejos de aquí, Dios me preguntó, ¿qué tú haces aquí? Ya yo sabía lo que me estaba diciendo. Ya yo sabía que yo estaba en el lugar donde no debía estar. Y desde el momento que Dios me hizo la pregunta, ya yo sabía lo que Dios estaba queriendo sacar de dentro de mi corazón. Y Dios hace eso. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros le decimos, si tú puedes hacer algo, si tú puedes, te dice, no, yo sé que Dios puede, pero a veces perdemos la esperanza. Y oramos, no como si tú puedes,
sino que oramos a Dios así. Ayúdame, Señor. Ayúdame con esa cosa, si tú puedes. Dios siempre puede. Nosotros perdemos las esperanzas y perdemos nosotros la fe. O no somos nosotros los que oramos muchas veces y le decimos, Señor, toma el control. ¿Y cuándo Dios perdió el control? ¿Cuándo Dios perdió el control? ¿O no han orado así? No soy yo nada más que he orado así. Calladito es todo, ¿verdad? Nada más soy yo que he orado así. Todos hemos orado así en algún momento. ¿Acaso Dios pierde el control? ¿Acaso Dios ha perdido el control? No lo pierde. Por lo tanto, nosotros, aunque somos creyentes, aunque hemos creído en el Hijo de Dios, aunque decimos que caminamos con Él, que somos sus discípulos, muchas veces tenemos esa actitud frente a Dios. Si tú puedes hacer algo. ¿Y saben qué? Que Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Porque sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible, dígaselo al que tiene al lado, imposible. A ver si se despiertan un chin. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Quiénes buscan a Dios aquí? Si estamos aquí, estamos buscando a Dios. Dios recompensa a los que le buscan. ¿Lo crees? Porque por la fe. Nuestra recompensa viene por la fe. No porque yo sepa que tenga algo asegurado de Dios ahí, sino porque yo confío en Dios y yo creo en Dios. Yo sé en quién he creído. Y no importa lo que pase a mi alrededor, Él reina y yo sé que Él se va a glorificar. Entonces, sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este hombre le dice, si tú puedes hacer algo, y Jesús le dice, ¿cómo que si tú puedes? Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo, el que hizo todas las cosas. Todo lo que hay hecho fue hecho por medio de mí. ¿Cómo si yo puedo hacer algo por tu hijo que tiene un espíritu que lo está atormentando? Si yo lo hice a tu hijo, si yo lo conozco desde que lo formé en el vientre de su madre. Y no vamos a entrar en las razones por las que está ahí, por las que tiene el espíritu y por las que el espíritu lo está atormentando. Pero está así, tiene un tormento y va donde Jesús a buscar ayuda. Y va donde Jesús a buscar ayuda, pero va con la actitud incorrecta o con la forma incorrecta. Por si acaso, si tú puedes hacer algo. Y hay veces que nosotros nos acercamos a Dios así. Pero Dios dice, ¿cómo que si tú puedes? Tú no sabes quién soy yo. A veces nosotros no queremos orar porque decimos que Dios está muy ocupado con otras cosas que son más importantes que las mías. ¿Y sabe qué? Que tú eres importante para Dios. Y si tú eres importante para Dios, tus cosas, por más pequeñas que sean e insignificantes que sean, son importantes para Dios. Y Dios siempre puede, porque Él es Dios todopoderoso. Él siempre puede porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. La pregunta sería que nosotros debíamos hacer, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Y qué hay dentro de mí que no te agrada? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo estoy siendo yo el tipo de creyente que tú quieres que yo sea? Pero no decirle si tú puedes, porque Él te va a decir, ¿cómo que si tú puedes? Yo fui que hice todas las cosas. Y a veces nosotros oramos, mis amados hermanos, y oramos por algo, y oramos pidiéndole a Dios un milagro, porque cuando nosotros le pedimos las cosas a Dios que son posibles, que tenemos en cierto modo algo de control nosotros, nosotros nos apoyamos un poco en el control que nosotros tenemos. Pero cuando no hay nada que hacer, cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, cuando nosotros decimos no hay manera humana de resolver este problema, ¿cómo estamos pidiéndole nosotros a Dios? ¿Pedimos creyendo o pedimos dudando del poder de Dios? Y a veces pedimos y decimos, bueno, ya tú me abandonaste, si tú quieres, ya ves. Y Dios no te ha abandonado. Dios está pendiente de ti, Dios quiere ayudarte, Dios quiere caminar contigo, Dios quiere llevarte y guiarte, pero quiere enseñarte. Y no es momento de rendirse. Y por eso le dice, ¿cómo que si tú puedes? Y no importa lo difícil que parezca,
lo que estemos atravesando y lo que estemos pasando. Un amigo de Jesús murió y le mandaron sus hermanas a decir, María y Marta, que Lázaro, su amigo, estaba muy enfermo, que fuera para que orara. Y Jesús se dilató 3 días más y se murió. Y después se dilató 4 días más para llegar. Y cuando llegó, Marta y María le reclamaron y dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Tú hubieras resuelto eso. Dios, tranquilo. Juan 11:40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y Dios obra de manera personal y particular. Él no siempre va a hacer el mismo milagro y siempre va a hacer la misma cosa. Nosotros tenemos expectativa de que Dios nos cumpla nuestros deseos, nuestras peticiones y lo que nosotros queremos, pero Dios tiene un plan que es superior al de nosotros. Y yo sé que duele, yo sé que a veces nosotros no lo entendemos cuando no nos hace el milagro o cuando no sana a la persona por la que oramos. Sin embargo, con todo tiene propósito. Y cuando Dios dice que confiemos y que creamos, tenemos que confiar y que creer. Porque cuando Él dice, al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿A quién? Al que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Algunas cosas. Y cuando dice todas, se refiere a todas. No hay excepción. Ahora, tenemos que entrar un poquito en detalle de eso, ¿verdad? Porque uno dice, pero espérate, porque yo he estado pidiendo algunas cosas y no, Dios, yo creo, firmemente yo creo. Pero es al que cree. ¿Pero el que cree qué? Porque nosotros estamos muy contaminados con las corrientes de este mundo y con las ideologías de este mundo, y entonces nosotros tenemos fe en la fe. Y hay gente que tiene fe en la fe, pero no es fe en la fe, no es creer en la fe. Yo tengo fe de que Él se va a sanar. No, ¿y fe en qué? En la fe. Que yo espero que se va a sanar. No, no es fe en la fe. No es que yo lo declaré, o que yo lo visualicé, o que yo lo manifesté. Es creer en Dios. Y ustedes saben que esas cosas, ¿verdad?, están como de moda y que la gente... No se trata de eso. Cuando nosotros hablamos de el que cree, estamos hablando de que tiene fe en Jesús, en Dios hecho hombre, en el Hijo de Dios, en el sacrificio de Cristo para acercarnos a Dios. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, cuando nosotros creemos en Dios, en que su Hijo, Él lo envió a morir por nosotros en la cruz, y por medio de Él, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, por medio de la cruz levantada, nosotros al ver la cruz, nosotros creemos ese sacrificio y somos salvos. No es mágico, no funciona que Dios me va a cumplir todos mis caprichos y todos mis deseos. Es cuando yo creo en Él, y cuando yo creo en Él y ando conforme a su voluntad. Cuando yo creo en Él y yo ando conforme a su propósito. Es cuando yo creo en Él alineado a su voluntad. Porque ustedes no, porque ustedes son gente que que tienen mucha fe y son muy centrados y muy espirituales. Pero, ¿verdad?, hay alguna gente que le pide a Dios un avión o un yate o una villa allí o una cosa aquí o irme 5 veces de viaje al año. Y esas cosas, y dice, pero Dios no me la concedió, y yo creo, la pedí con fe, yo creía, de verdad. ¿O no? ¿Han pedido con fe así? Dígame la verdad, ¿han pedido con fe? Pero tenemos que pedir con fe, pero conforme a su voluntad. Por eso no es que lo visualicé, ni que lo manifesté, ni que lo quiera decir, no, es que yo creo en Jesús, y yo tengo una relación con Jesús. Como yo tengo una relación con Jesús y camino con Jesús cada día, yo sé cuál es la voluntad de Jesús. Por lo tanto, yo no voy a pedir algo que esté en contra de la voluntad de Jesús. ¿Estamos aquí? Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Pero no es para pedir para nuestro propio deleite y para nuestros propios placeres. No es para pedir conforme a nuestra voluntad, es para pedir conforme a la voluntad de Él. Ahora, si tú tienes una relación con Dios por medio de Cristo, tú vas a conocer y vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y vas a pedir conforme a esa voluntad de Dios. Y todas te van a ser concedidas. Porque Él dice, todas son concedidas. Pero cualquier cosa que tú pidas, conforme a su voluntad. Y este hombre, cuando Jesús le dice, ¿cómo que si tú crees? Al que cree, todo le es posible. Y salió lo que había en su corazón, y salió lo que había dentro de él, y salió la necesidad que él tenía. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo en ti, pero todavía dudo. Yo creo en ti, pero mi fe es floja. Yo creo en ti, pero necesito un poco más. Reconoció que aunque creía, todavía había en él incredulidad. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes quiénes han creído en Cristo aquí como su Señor y quieren caminar con Dios, todos van a decir yo, pero ¿estamos obrando como creyentes o como incrédulos? ¿O hay todavía incredulidad en nosotros? Dios quiere que andemos creyéndole cada día a Él. Y que reconozcamos que, aunque creemos en el Señor, aunque caminamos, todavía nos falta mucho y que hay incredulidad en mí. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Pido ayuda para creer o para tener fe. Y mire que esa es la manera de nosotros acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo vimos. Y esa es la manera de nosotros acercarnos a Dios. Pero podemos pedirle a Dios cuando estamos faltos de fe, pedirle que nos aumente la fe. Sus discípulos lo hicieron, aumentanos la fe. Y este hombre dijo, creo, pero estoy luchando con la incredulidad. La incredulidad está atacando mi vida. Y tengo duda en mí. Estoy pensando muy racional y todo me cuadra para no creer eso que tú dijiste que me iba a suceder. Y Dios a veces trabaja totalmente en contra de la racionalidad. A veces lo de Dios parece irracional. Pero tenemos que confiar en Él. Y tenemos que creerle a Él. Y le pidió ayuda para eso. Admitió en cierto modo que su fe era débil. Que no era una fe fuerte. Yo creo que todos nosotros en algún momento pasamos, o por momentos pasamos, por debilidad en nuestra fe. Y dudamos, y tenemos dudas, y tenemos preguntas, y tenemos cuestionamientos a Dios. Y dudamos. Y no solamente dudamos cuando pensamos o cuando hablamos, sino que dudamos cuando actuamos. Entonces, cuando actuamos es que Él quiere ver nuestra fe. Y Él quiere que actuemos como creyentes, no como incrédulos. Él quiere que actuemos y que caminemos como el creyente que Dios cree que somos. Que cuando vayamos a orar, oramos con fe, creyendo, aunque no veamos nada. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró y dejó de llover. Y después oró para que lloviera y llovió. Y era un hombre como nosotros, común y corriente. Pero no, cuando vamos al relato de Elías, no fue que él hizo una oración de que no llueva y dejó de llover y que él tenía un canal directo con Dios y que Dios lo escuchaba de repente así. No, el hombre oró y creyó. Y cuando oró para que volviera a llover, mandaba al criado a ver y no se veía nada, clarito el cielo. Y a lo último ya se veía una nubecita, dice, viene la lluvia. Entonces Dios quiere que nosotros creamos aunque no veamos el resultado de manera inmediata, sino que creamos en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor actúa. Cuando nosotros reconocemos que nos falta fe, cuando nosotros reconocemos que no estamos caminando como Dios quiere, que haya incredulidad en nosotros, y confesamos eso, entonces Dios actúa. Y lo que pasó después con ese muchacho fue que lo llamó y reprendió el espíritu y el espíritu salió. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dejado
milagros pendientes por hacer en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado cosas pendientes porque nos rendimos? Y dijimos, no, es que parece que eso no era la voluntad de Dios, no, parece que no, Dios no quería eso, no, parece que... Y somos nosotros que estamos falta de fe y falta de creer. Entonces, nosotros estamos llamados a creer. Toda la Biblia, y hay muchos versículos, yo traje unos cuantos aquí. Cristo, en Juan 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, nosotros, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, enviado de Dios, nosotros no somos condenados. Todos merecemos la condenación, todos. Pero el que cree no es condenado. El que no cree ya se condenó por no creer. No se condenó por portarse mal, porque todos nos portamos mal. No se condenó por no pecar, porque todos pecamos. No se condenó por hacer las cosas mal, se condenó por no creer. Donde Jesús se crió en Nazaret, dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Dice esa porción que cuando que Jesús fue a Nazaret, ellos dijeron, pero no es este Jesús, el hijo del carpintero, que andaba por ahí con un martillo y un serrucho el otro día. Ese que ustedes dicen que es el Mesías, eso no va a hacer ningún milagro aquí. Y no de su madre María y sus hermanos no son. De aquí no puede salir nada bueno, de Nazaret. No hizo milagros en Nazaret, hizo muy pocos milagros en Nazaret, porque había incredulidad en ellos. Imagínense usted la gente que tuvo el privilegio y la oportunidad de vivir en la época que Jesús vino a la tierra, en ese pueblo de Nazaret, cuando descubrió que tenían al Mesías delante de ellos y ellos no lo creyeron. Muy fuerte eso. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Incredulidad nos aleja y nos aparta de Dios. Hebreos 3, 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a ver este versículo. La carta a los Hebreos dice, no tengan cuidado, amigos, hermanos. ¿A quién le está hablando? A hermanos, a creyentes. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón bueno de incredulidad. Entonces, el corazón incrédulo, lo que nos está diciendo el autor de la epístola a los Hebreos es, tengan cuidado con el corazón incrédulo. Advertencia, ojo, warning, tenga cuidado con el corazón incrédulo. Le está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos. A impíos estoy hablando. Entonces, ¿puede haber incredulidad entre nosotros creyentes? ¿Puede haber incredulidad? No debería, pero puede haber. No debería, pero hay incredulidad. Y a veces nosotros tenemos un corazón incrédulo. Ahora, ustedes tienen que saber que todo corazón incrédulo es un corazón malo. Dios le llama corazón malo al corazón incrédulo. Ni siquiera está hablando de la mente, está hablando del corazón, del alma, de la parte inmaterial del ser, de la persona, de lo intrínseco de la persona que se convierte en una persona incrédula, es mala. Dios cataloga a las personas como incrédulos o como creyentes. En algún momento le dijo a los discípulos, y puso un niño, dijo, ojalá tuvieran fe como un niño. Pero los niños tienen fe y son ingenuos y todos lo creen. Dios quiere que nosotros creamos y que tengamos una fe como un niño que cree todo. Claro, en este tiempo, usted me va a decir, en este tiempo es difícil tener esa fe y creer eso porque hay mucha gente malvada, hay mucha gente que engaña, hay muchos engañadores, sí. Pero cuando se trata de Dios y cuando se trata de las cosas de Dios, Dios no te va a engañar. Dios no te va a engañar. Entonces creamos en Dios y confiemos en Dios. La consecuencia de un creyente tener un corazón incrédulo es apartarse de Dios. Lo dice ahí donde lo leímos ahora.
Tengan cuidado, no sé que alguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Podemos apartarnos del Dios vivo? Hermanos, creyentes, corazón malo de incredulidad, resultado, apartarnos del Dios vivo. ¿Podemos apartarnos del Dios vivo? Podríamos apartarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces hemos creído, hemos conocido al Señor, hemos abierto nuestro corazón al Señor, pero en el caminar nos hemos ido enfriando, nos hemos ido endureciendo y se ha metido una semilla de incredulidad en nuestros corazones y nos convertimos en tener un corazón incrédulo y malo. Y ya lo que hacemos es que cuestionamos y miramos al otro, mira, di que el Señor le dijo, mira que tal cosa. Y eso fue lo que pasó con la élite religiosa que había en Israel cuando Jesús vino. Los fariseos, los escribas, eran los hombres llamados a llevar la palabra de Dios, tenían conocimiento de Dios, se pasaban horas y horas expuestos a los rollos, a los pergaminos, que no todo el mundo tenía ese privilegio. Sin embargo, ellos estaban buscando otra cosa porque eran incrédulos, porque su corazón era incrédulo. Y podemos alejarnos de Dios al punto tal de perder el propósito de Dios para nuestra vida, a causa de la incredulidad. Ni siquiera, mis hermanos, a causa del pecado, porque el pecado, todos tenemos pecado y todos pecamos de alguna manera o de otra cada día, porque en este cuerpo dañado, corrompido, somos pecadores. Sin embargo, cuando estamos en comunión con Dios y somos creyentes y pecamos, nos arrepentimos. Y nos arrepentimos, nos vuelve a reconciliar con Dios. Pero cuando hay incredulidad y pecamos, no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos, no hay reconciliación con Dios. Por lo tanto, nos apartamos del Dios vivo. Y eso puede hacer que nosotros perdamos el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. ¿Sabe que Dios tiene un plan para con tu vida? Un plan perfecto y precioso. Que hay un plan de salvación donde todos vamos a estar en el cielo y vamos a estar reinando con el Señor, pero hay un plan particular para cada uno. Y Dios tiene un plan con cada uno. Dios quiere que cumplamos ese plan. Así como tenía un plan con el pueblo de Israel. En Hebreos 3, más adelante, versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar ¿a causa de qué? A causa de su incredulidad. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Porque no le creyeron a Dios, porque murmuraron contra Dios en el desierto, porque fallaron y porque pecaron contra Dios. Porque su corazón se endureció en el desierto y fue hallado un corazón malo de incredulidad. Y no entraron a la tierra prometida. ¿Quién se la prometió? Dios promete, pero tú tienes que hacer una parte. A causa de su incredulidad no pudieron entrar. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. No entró en el reposo de Dios a causa de la incredulidad. No entraron en la tierra prometida. La razón, no creerle a Dios. No creerle a Dios. Y yo sé que usted va a decir, yo creo en Dios. Sí, yo también creo, todos creemos. Ahora una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es cuando Dios está trabajando contigo, ni siquiera cuando un hermano, una hermana te dice, mira, eso que tú estás haciendo está mal, deja eso, ni siquiera eso, no, cuando Dios está trabajando contigo en tu corazón, que pone en tu corazón y te dice, eso que tú estás haciendo está mal, y tú sabes en tu interior que Dios te está hablando al corazón, que te está diciendo, y tú sigues haciendo lo malo. O tú dices, harán cosas mías esto, y no son cosas tuyas, es Dios que te está diciendo. Pero la incredulidad no nos deja ver y nos deja avanzar. Amén. Entonces, Tomás, uno de los 12, le dijo, si yo no veo las marcas en su mano y la herida, no voy a creer. Tengo que ver para creer. ¿Se acuerdan de Tomás? Jesús luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, ven. Mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ay, así sí es bueno, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amados, bienaventurados los que no vieron nada y creyeron sin ver. Porque es muy fácil creer viendo.
Pero Dios quiere que creamos sin ver. Bienaventurados, dichosos los que creen sin ver. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dios le dijo a sus discípulos, a Tomás, uno de los 12, ¿puede haber incredulidad en alguno de nosotros? Sí, lamentablemente. Pero Dios quiere que revisemos nuestros corazones para traer la incredulidad y que le digamos, creo, pero ayúdame en mi incredulidad si estamos siendo incrédulos, si no estamos creyendo. ¿Qué haremos entonces? Primero, revisar nuestro corazón delante de Él para ver si hay manifestaciones de incredulidad. Cuando tú te ves cuestionando, diciendo, bueno, pero a mí eso como que no me cuadra, bueno, es que esto sí, pero esto no, no sé, en esa iglesia hacen cosas, dicen cosas, pero... La palabra de Dios. No seamos incrédulos, sino creyentes. Y revisemos a la luz del Señor, de su Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro corazón, a ver si hay manifestaciones de incredulidad. Es lo primero que tenemos que hacer. Ojalá que no, pero si hay, debemos de arrepentirnos por ser incrédulos. Arrepentirnos por ser incrédulos. Y si es necesario, pedir socorro y ayuda en nuestra incredulidad, como pidió ese hombre. Ese hombre no era mejor que los discípulos, ni peor que los discípulos. Porque Tomás, al final, cuando Cristo resucitó, dio una muestra de incredulidad más grande que él mismo dio. Pero él tenía problemas de incredulidad, sin embargo, clamó y dijo, creo, ayúdame. Al pedir ayuda, estamos reconociendo que Él puede ayudarnos y estamos reconociendo que Él puede darnos la mano. Pedir socorro y ayuda en nuestra incredulidad nos va a llevar al camino correcto y para que el Señor trate con nosotros y nos enseñe. Siempre el camino de la fe, mis amados hermanos, nos va el Señor a permitir a que pasemos, a que tengamos delante de nosotros situaciones y pruebas difíciles para que nuestra fe sea probada. Tu fe tiene que ser probada. Porque dice, así como se prueba el oro con fuego, nuestra fe es más preciosa que el oro. Eso dice la palabra. Por lo tanto, va a ser probada. ¿Y sabe con qué? Con fuego. Con situaciones difíciles, con situaciones incómodas, con situaciones que tú no puedes controlar, con situaciones que tú no puedes resolver. Y Dios da chance porque no nos pasamos la vida entera de prueba en prueba. Pero llega un momento en la vida de cada uno que tenemos que pasar por una prueba, que tenemos que pasar por una encrucijada, que tenemos que pasar por una situación donde Dios demanda de nosotros que seamos creyentes y no incrédulos. Que seamos creyentes y no incrédulos. ¿Qué haremos? Permanecer firmes y creyendo hasta el fin. Hermano, el fin se acerca. Algunos lo tienen por tardanza, dice Pedro, desde que Pedro escribió eso hace muchísimos años. Sin embargo, cada vez está más cerca. No lo tengan por tardanza, el Señor viene. El Señor viene, no lo tengan por tardanza. Todo va cumpliéndose. Y el Señor trabaja por bloques, con señales y por bloques. ¿Por qué? Porque quiere que todos se arrepientan. Quiere que más gente se arrepienta, que gente venga delante de los pies del Señor. ¿Estamos nosotros siendo instrumentos de Dios para que más gente venga a los pies del Señor? Se la dejo ahí de tarea. ¿Qué haremos? Poner en práctica la fe. La fe no es decir yo tengo fe o yo hago, sino al momento que viene ejecutar la fe, que nosotros podamos salir aprobados en esa fe, que podamos salir como creyentes y que podamos aprender a buscar a Dios cada día más. ¿Quiénes buscan a Dios aquí? ¿Quiénes quieren buscarlo más? Y más, y más. Entonces aprendamos a buscar a Dios cada día más. Pero eso implica un costo para mí, y un tiempo para mí, y un precio que yo tengo que pagar. Yo no puedo decir, yo quiero buscar más a Dios, y voy a venir a esta reunión del martes por la noche, 2 horas, y a la hora estoy mirando el reloj y me estoy durmiendo y estoy haciendo así. Dios quiere que yo haga, que ponga mi mejor parte, que ponga mi mejor esfuerzo. Y que lo busque más. Que lo busque más. Amén.
Amados, seamos creyentes, no incrédulos. Seamos creyentes. Creamos en la promesa del Señor. Creamos en la palabra del Señor. Creamos en sus planes perfectos para nosotros. Y confiemos que Él es bueno y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para ti. Aunque en el momento me parezca malo, yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Entonces me someto a su voluntad y creo que su plan es mejor que el mío. Y digo, ya no voy a hacer mi plan, voy a hacer tu plan. Amén. ¿Quiénes quieren ser creyentes y quieren desechar la incredulidad de su vida? Póngase de pie si usted quiere hacer eso y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Tenemos que reconocer que tantas veces hay incredulidad en nuestra vida y hemos sido incrédulos y hay incredulidad en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos ayudes a tener fe y tener confianza en ti, que nos ayudes a tener una relación cada vez más estrecha contigo, para confiar en ti, para saber que tú estás de nuestro lado, para saber que tú caminas con nosotros, para no dudar, Señor, sino para ser esos creyentes. Quita y desarraiga toda incredulidad de nuestro corazón. Llévate sanación de la incredulidad de nuestras vidas y desarraiga toda incredulidad de cada corazón, de cada uno de tus hijos, Señor. Llévate, Señor, todo lo que impide que confiemos en ti, que creamos más en ti. Llévate todo lo que nos atrasa, lo que nos entorpece el caminar en ti, lo que nos estanca en nuestra vida de fe. Quita, Señor, todo aquello que hoy está trayendo incredulidad a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti, y a creer en ti, y a caminar de la mano contigo, y a caminar en comunión contigo, como creyentes, Señor. Como aquellos que quieren más de ti, como aquellos que quieren que tú seas su Rey, su Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Te pido que bendigas a cada uno, Señor. Y si hay alguno con un corazón contaminado por la incredulidad, que tú lo ayudes a entregártelo para que tú lo limpies. Hoy es momento de entregarle nuestro corazón al Señor y decirle, revísalo, Señor, revisa mi corazón. Dile ahí donde está, dile, revisa mi corazón. Yo te lo entrego para que lo revises, para que me muestres mi condición, para yo poder ser uno que cree plenamente en ti, para ser uno que cree totalmente en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. 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 Confiemos en Él, creamos en Él. Él es bueno y para siempre es su misericordia.